Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez se han preguntado qué se necesita para transformar a un guerrero alienígena disciplinado en un superviviente primitivo en la Tierra? Entremos en la historia. Kieran, un dragón centurión, se enorgullecía de su disciplina. Su armadura gris metalizado brillaba con el cuidado meticuloso que exige una estricta tradición militar. Cada ejercicio, cada regulación, se había arraigado en él desde su nacimiento. Ahora, en este extraño mundo azul verdoso llamado Tierra, se encontraron cuestionándolo todo. El cónclave lo había enviado a sus mejores a este sistema. En la frontera del espacio civilizado, los humanos, se explican, poseen ciertas ventajas. Su mundo era un crisol de extremos que los convertían en guerreros diferentes a todos los que la galaxia había visto. Kieran encontró esta explicación insultante e intrigante. Depositaron a Ed en una vasta extensión de agua y un océano. Los humanos lo llamaron el transporte. Desapareció de nuevo en el cielo, dejando su cohorte de los cónclaves mejores, aferrados a fábulas balsas, en la aplastante oscuridad. El instructor Jackson será su guía. Una voz traducida, incorpórea, había declarado: «Bienvenidos a la Tierra». Y luego vino el silencio. Kieran se aferró a su arma, un plasma estándar. Caster sintiéndose más vulnerable que nunca antes. La oscuridad era absoluta, el agua y la bestia invisible. Tirando de su patética nave, podía oír el grito áspero de pánico de una valquiria, el gruñido bajo de un Urani cortando a través del golpe implacable de olas. Esto no era un campo de batalla, esto era caos. Una forma surgió de las profundidades negras, apenas visibles contra la penumbra. Se elevó sobre ellos una masa de carne modelada y demasiados ojos. Una cabeza humana grotescamente agrandada flotaba por encima de ella. «Bienvenidos a la fosa de las Marianas, caballeros». Una voz áspera retumbó crepitante sobre un sistema cal primitivo. «Vamos a conocernos muy». «Bueno», Kieran sisió en desafío a sus instintos guerreros, pero algo en la voz de la criatura, en la indiferencia casual de sus alrededores, lo encontró vacilar. Este humano no tenía miedo. De hecho, había un dejo de diversión oscura en su tono. Objetivo 1. El humano continuó. Sobrevivir. El instructor Jackson resultó ser un maestro de la subestimación. Sobrevivir significaba soportar una presión que amenazaba con aplastar el caparazón de un dragón. Significaba navegar casi a ciegas a través de terrores bioluminiscentes, confiando en las instrucciones críticas de los humanos. Lo peor de todo significaba soportar las constantes mordeduras. Comentario: ¿llamas a eso una formación defensiva? Jackson se burló mientras Kieran y su escuadrón, reunidos apresuradamente, se enfrentaban a una emboscada de monstruosos peces con colmillos. «Mi abuela pudo superarte en maniobras y ha estado muerta durante una década». Los insultos. Kieran aprendió rápidamente que eran un componente clave de la guerra humana. Al principio, encendieron su temperamento de dragón, pero sin tiempo para argumentar que sus únicas opciones eran adaptarse o fallar lenta y dolorosamente. Kieran comenzó a ignorar sus protocolos arraigados. Imitó los movimientos erráticos de los humanos rodando y esquivando en lugar de enfrentar las amenazas de frente. Como un soldado apropiado a las valquirias, les fue un poco mejor. Sus afinadas habilidades de combate aéreo eran inútiles en las profundidades del océano. Jackson los obligó a improvisar, convirtiendo sus alas en arietes y armas cortantes. Sin embargo, los Urani los sorprendieron. Su inmensa fuerza podría ser una ventaja si pudieron ser controlados gracias. Antes de cargar Jackson, le rugió a un joven Orani que se abalanzó ciegamente sobre un depredador acechante, el doble de su tamaño. «Eres un arma, no un». Ariete. Los días se disolvieron en una pesadilla borrosa de profundidades heladas y luego un sol abrasador cuando Jackson los llevó a la superficie y a la orilla. Apenas se había secado la sal en sus escamas y plumas cuando fueron arrojados a una extensión cegadora de Antártida blanca. Jackson suena con una expresión salvaje bajo su espesa barba helada. «No has experimentado el frío hasta que has estado aquí». Kieran se había enfrentado al desierto congelado de una docena de mundos, pero el aliento helado de la tierra era una bestia completamente diferente.
Roía a través de su armadura, enfriando su sangre y haciendo que cada movimiento de Emo y un esfuerzo agonizante no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de dominio sobre los mismos elementos. Jackson, por supuesto, prosperó. Usaba sus preferidos trajes ambientales con desdén, confiando en capas crudas de pieles de animales y un fuego interno obstinado que parecía inmune al frío. «Has superado las dificultades», reprendió mientras Kieran jugaba con los ajustes. «En su regulador abraza térmico el dolor. Deja que lo alimente a ti el humano. Los guiaste. No a través del brutal vacío, sino dentro de él. Construyeron refugios de la nieve, no con generadores de campo avanzados, sino con sus propias garras y espadas. Cazaron bajo el espeluznante resplandor de la aurora, aprendiendo a leer el hielo y el viento como un segundo idioma, el dolor». Kieran se dio cuenta de que no era un obstáculo, era información. El avance llegó inesperadamente. Una ventisca rugió sobre ellos y Jackson les ordenó dispersarse y cavar. Kieran solo su visión se redujo a casi nada. Luchó contra el pánico. Luego vino un recuerdo, la sensación de arena azotando su piel en las abrasadoras lunas del desierto de su mundo natal. Se aplanó imitando no su rígido entrenamiento, sino los patrones cambiantes de los elementos cuando la tormenta amainó. Todavía estaba vivo, y cuando el brusco elogio de Jackson lo alcanzó, algo se encendió dentro. No desafío, sino un respeto a regañadientes, este humano, este enloquecedor, criatura implacable. Cosas nuevas sobre la supervivencia. Ningún cónclave maestro de instrucción podría enseñar que había el Sahara después, y con él llegó una nueva forma de tormento, días de sol implacable, que convertía sus elegantes trajes en hornos. Las Valquis sufrieron terriblemente, sus plumas volviéndose enmarañadas y quebradizas. Jackson las presionó sobre sus ojos como trozos de hielo. El desierto se sintió interminable. Una eternidad de sed, calor brillante y arena estaba aquí. Con su cuerpo una protesta gritando que Kieran finalmente se rompió. ¿Por qué le gruñó a Jackson arena raspando a través de su vocalizador? ¿Cuál es el punto de esta tortura? El humano entrecerró los ojos contra el resplandor. Un fantasma de una sonrisa jugando en sus labios. «El punto, mi amigo blindado», él arrastró la voz. «Es que no puedes romper el desierto, así que te romperá a ti». O se detuvo haciendo un gesto hacia una cresta brillante. «Adáptate, Jackson». No estaba ofreciendo una opción. Estaba proporcionando una verdad dolorosa, en ese momento, la perfección de Kieran. La disciplina mantenida destrozó al Dragon Centurión, producto de generaciones, de una afinada tradición militar, fue despojada de su instinto de supervivencia puro. Estudió el resplandeciente Mirage no como una ilusión distante, sino como una clave potencial. Sus ojos se ajustaron no al vasto vacío, sino a los cambios sutiles en la arena. El parpadeo del calor indicaba humedad oculta. Su marcha rígida se transformó en un plano fluido que minimizaba su contacto con los granos abrasadores. El desierto era un enemigo, sí, pero con un lenguaje propio. Las valquirias sorprendentemente fueron las primeras en adaptarse. Se despojaron de su plumaje quemado para exponer la piel más fría que había debajo. Encontraron una resistencia inesperada en el ACT. Jackson les enseñó a leer las corrientes térmicas, volando sobre corrientes de aire caliente para conservar energía. Hizo que los Urani recolectaran pastos ásperos del desierto, tejiéndolos en prendas ásperas, que los aisló contra los extremos. Surgieron del crisol quemados, exhaustos, pero innegablemente cambiados. Había una eficiencia brutal en sus movimientos. Ahora un desprendimiento de formalidad innecesaria en la caminata final. Kieran captó su reflejo en un raro oasis. Parecía un guerrero, pero no uno de ningún campo de batalla. Conoció este planeta, y este humano había forjado algo nuevo. Algo noticias peligrosas. Los alcanzaron abruptamente. No tuvieron tiempo para comprender completamente el peso de eso. Esa era la forma humana. Jackson los meeting, su rostro sombrío por primera vez.
desde que habían llegado a este planeta maldito. El enemigo gruñó, han llegado y son exactamente tan desagradables como temía. El cónclave. Imágenes pasaron por una pantalla primitiva, ciudades reducidas a escombros, no por bombardeo orbital, sino por criaturas monstruosas que las destrozaron con un hambre impía. Sus formas desafiaban fácil descripción, todos dientes y tentáculos y ojos brillantes. Los mejores del cónclave ya habían caído sus tácticas ridículamente ineficaces contra este enjambre voraz. Kieran sintió algo parecido al miedo, pero era diferente de la persistente ansiedad de sus primeros días en la Tierra. Esto era un miedo frío y concentrado. Miró a su alrededor, a su maltrecho escuadrón. Los ojos de Luran brillaban con una furia que reflejaba la suya. Los Valky, sus plumas comenzaban a crecer de nuevo. Mantuvieron sus cabezas en alto con una tenacidad salvaje recién descubierta. Ya no eran solo guerreros, la Tierra los había convertido en algo mucho más primitivo. Lección 1. Jackson dijo, su voz áspera haciendo eco en el silencio, conoce a tu enemigo. Pasó imágenes de las criaturas monstruosas. No tienen mente instintivas, pero incluso los animales tienen patrones. El entrenamiento que siguió fue una confusión brutal. Ya no solo luchaban por sobrevivir, fueron perfeccionados en armas vivientes. Jackson los empujó más allá del agotamiento, enseñándoles para luchar ciegos heridos, para anticipar los movimientos de un enemigo que desafiaba toda lógica, cuando la valquiria se quejó de que sus alas estaban demasiado dañadas para volar. Jackson los obligó a convertir los restos destrozados en látigos cortantes extrayendo los urani. Aprendió imprudencia controlada cómo convertir su rabia en un ariete, y Kiran aprendió a abrazar el caos. El humano le enseñó a luchar sucio para explotar cualquier debilidad. Se volvió uno con las sombras, atacando desde ángulos inesperados, sus alguna vez predecibles tácticas de dragón, retorcidas en algo astuto y cruel. La Tierra Jackson le enseñó que era un arma. Así que úsala fueron llamados a la batalla. Fue ahora que los métodos de Jackson y la brutalidad humana estaban en exhibición. Mientras que los humanos fueron hechos para preparar esta pelea, este nuevo escuadrón de élite podía demostrar de lo que eran capaces el campo de batalla. No era lo que esperaban, era una valquiria en expansión. La mitad de la ciudad desmoronado y extrañamente silenciosa. Un crepúsculo antinatural descendió mientras la enorme forma parecía a un insecto de una nave. Nodriza enemiga ocultaba el sol. Las fuerzas del cónclave se estaban reagrupando en búnkeres destrozados, sus elegantes uniformes estaban destrozados, sus armas marcadas por ácido y garras. Kiran escuchó un gemido que podría haber venido de una élite Valky. Una vez famosa por su estoica, Grace Jackson era un huracán de movimiento gritando órdenes a una unidad de comunicaciones maltratada. Escuchen, ladró fijando su mirada helada en Kiran y el escuadrón sus prototipos sin probar potencialmente locos, pero la mejor esperanza que tenemos. Hizo una pausa, con una sonrisa depredadora, torciendo sus rasgos marcados con cicatrices. Así que vamos a mostrarles a estos bastardos lo que hizo la Tierra. Significa que metió un paquete voluminoso en los brazos de Kiran crudo, pero efectivo. Explicado asintiendo con la cabeza hacia el arcaico dispositivo explosivo. Dentro. Planifíquelo y usted la estructura de mando. Si tenemos suerte causará suficiente caos para que la flota rompa la formación. El avión era una locura, era gloriosamente, salvajemente humano. Kiran sintió un escalofrío salvaje, un eco del propio fuego frío de Jackson. No estaban destinados a ganar solo a interrumpir lo suficiente de caos para ganar tiempo. Al cónclave. Sus escamas se erizaron de anticipación. Estas pesadillas lo habían convertido en un cazador. Se movían como lo hacían los humanos. No en formación, sino como un torbellino de violencia, impredecible. La valquiria se lanzó entre edificios en ruinas, sus alas dañadas destellando como espadas y Orani rugiendo. Un desafío que ningún ser cuerdo respondería, se convirtió en un señuelo atrayendo
a una bestia descomunal hacia un fuego cruzado. Kieran, un espectro entre los escombros. SLI, más allá de la atención de los guardias monstruosos, su corazón, un tambor frío, latía contra sus costillas. La colmena estaba pulsando vísceras y moco brillante. El hedor de la revisión le revolvió el estómago, pero mientras colocaba el explosivo, sintió una claridad escalofriante. No se trataba de valentía, se trataba de necesidad, se trataba de convertirse en lo que fuera necesario para sobrevivir. La detonación sacudió la colmena. El ácido sangre rociada bañó a Kieran en una lluvia ardiente. Esquivó y se abrió paso a través del caos resultante, ensordecido por chillidos monstruosos y el trueno de túneles colapsando sobre la marea, parecía cambiar las naves. Espaciales descubrieron a la vista un cónclave reagrupado gracias a la distracción suicida que él y su cohorte habían proporcionado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Heridos y superados en número, tuvieron que escapar. Jackson estaba en todas partes. Una mancha de ropa hecha jirones y espada destellante. Él arrastró un tranquilizante a un lugar seguro. Un tentáculo cortado agarrado en su otra mano. «Nunca desperdicies munición», gritó mientras arrojaba el apéndice a una criatura que los perseguía. El ácido comprándoles preciosos segundos, los Valky con sus plumas desgarradas, pero su espíritu intacto, estaban haciendo lo que nacieron para hacer. Se elevaron distrayendo a las monstruosidades aladas que plagaban la flota del cónclave. Kieran, al ver su oportunidad, se lanzó hacia una nave de transporte humana. Sus motores gimieron mientras luchaba por despegar. Jackson fue atrapado en medio de una embestida. Una criatura se acercaba cuando Kieran desobedeció cada instinto y giró hacia atrás. Su caster se ascendió no con el plasma limpio de la guerra del dragón, sino con un pulso irregular. Ha aprendido a luchar contra los monstruosos peces de las profundidades del océano. La criatura gritó de agonía. El humo salía de su pecho. Los ojos de Jackson se abrieron de par en par y una sonrisa salvaje le agrietó el rostro. Subieron a bordo del transporte. La Valky, en un último acto desesperado, bombardeó en picado a un grupo de enemigos, sacrificándose para comprar el escape de los sobrevivientes cuando el Starscape pasó borroso. Kieran colapsó su cuerpo gritando en Jackson. Aterrizó a su lado, una mano pesada aplaudiendo su hombro. No está mal el humano. Ras sangre manchando sus dientes. No está nada mal. Regresaron a la Tierra. Maltratados pero erguidos, el planeta, que los había forjado ahora, era de mala gana su santuario. Las fuerzas del cónclave se estaban reagrupando. El monstruoso enemigo se había estancado, pero venían más. El alto mando humano miró a Kieran y a un escuadrón sobreviviente con una mezcla de horror y fascinación. Estos no eran los mismos soldados que habían enviado al crisol. Eran más delgados, más duros, sus ojos atormentados por el frío fuego de los sobrevivientes. «Necesitamos más un cónclave», afirmó el almirante, su habitual uniforme impecable desaliñado. Más así se regresó hacia Jackson. «¿Puedes entrenarlos a todos?». De ellos el humano demostró. Entonces se encogió de hombros. Podemos intentarlo, pero no sobrevivirán todos. Y los que lo hagan sonriendo, sus dientes brillando blancos en su rostro, de Grim Streak, nunca sobrevivirán. Ser bastante. Lo mismo. El segundo ciclo de entrenamiento comenzó más grande y aún más. Y aún, brutal, la Tierra se convirtió en un campo de entrenamiento. Sus duros entornos perfeccionados en armas contra un enemigo impensable. Palabra del extraño éxito entre los humanos, incluso alcanzó los niveles más altos de gobierno del cónclave. Una delegación descendió, no con su anterior arrogancia, sino con desesperadas súplicas tácitas en sus ojos. Kieran nunca fue el mismo. Sus escamas llevaban las cicatrices del desierto. Su caster estaba permanentemente deformado desde las profundidades dentro de él. La rígida disciplina de los dragones, y luchó contra la ferocidad indómita que los humanos habían desatado. Él había sido rehecho la guerra cuando llegó y, llena terrible, Gloria fue un brutal y sangriento trabajo a través de las estrellas. Kieran condujo desde el frente a sus soldados. Ahora,
una hermandad forjada en fuego. El enemigo era monstruoso, el cónclave refinado pero mal preparado, pero había acero de la tierra en ellos. Ahora un eco del impulso implacable de Jackson, ganaron por pulgadas por segundos, impulsados por la desesperación y el sombrío conocimiento de que incluso si lograran hacer retroceder al enjambre, su lucha sería, nunca terminó realmente la tierra, irónicamente, permaneció intacta después de esa primera batalla. Se la vio como demasiado peligrosa, demasiado impredecible, los humanos demasiado valiosos como maestros, aún no combatientes de primera línea. Los susurros en las cámaras del cónclave cambiaron. Los humanos no eran bárbaros, eran algo mucho más aterrador. Los sobrevivientes pasaron décadas en una confusión de escaramuzas y campañas brutales. Kieran ascendió en las filas convirtiéndose en una leyenda por derecho propio. Los humanos todavía considerados demasiado caóticos para ser miembros de pleno derecho, recibieron un nuevo y extraño rol: asesores. Fueron llamados, adjuntos a los escuadrones de élite del cónclave, ofreciendo sus conocimientos poco convencionales. Jackson permaneció en la tierra. Los años lo habían desgastado aún más, tallando líneas en su rostro como la tierra agrietada de las lunas del desierto. Entrenó a nuevos reclutas. Cada ciclo era más duro que el último. El planeta mismo, su instructor más. Despiadado, un ciclo trajo a una joven monja Drag bajo su tutela. El guerrero estaba orgulloso, rígido, tan familiar que hizo que las escamas de Kieran se erizaran con el recuerdo de la primera noche en las aplastantes profundidades del océano. Kieran se encontró esperando sin hacer caso del protocolo que prohibía su interferencia. El humano estaba allí, por supuesto, observando con esos ojos penetrantes. «Ayúdalo o déjalo». «Jackson», dijo con su voz tan áspera como papel de lija. «Pero no lo hagas a medias». El centurión Kieran esperó en la oscuridad, recordado su propio punto de ruptura. La sensación de ser aplastado bajo un universo que no entendía. No ofreció palabras de consuelo. Ninguna confirmación fácil. En cambio, nadó más profundo, igualando la torpe brazada del joven recluta, mostrándole cómo leer las corrientes, cómo encontrar las astillas de luz incluso en el abismo. Cuando llegaron a la superficie, el joven guerrero estaba jadeando. Sus ojos muy abiertos, miró a Kieran, no viendo a un oficial superior, sino algo menos definible. «Así es como te hicieron él», susurró con asombro. Kieran no respondió. Simplemente se encontró con la mirada de Jackson, el viejo humano mirando bruscamente. Fue aprobación al estilo de la tierra más tarde, solo en la penumbra misteriosa de sus aposentos. Kieran miró el tejido cicatricial áspero, donde su corazón sido rasgada en el desierto. No era una marca de vergüenza, sino una marca de una batalla librada, y una tierra que había maldijo hermoso planeta. Lo había roto, sí, pero también lo forjó en algo capaz de enfrentar lo peor de la galaxia. Le dio un propósito cuando el estricto orden de su antigua vida podría haber derrumbado en la cara del enemigo implacable los humanos. No eran solo aliados, eran un espejo oscuro y necesario mostrando al cónclave lo que se necesitaba, no solo para luchar sino para soportar la guerra, como todas las guerras. Eventualmente llegaron a un punto de inflexión. No fue una batalla gloriosa, sino 1000 pequeñas resistencias desesperadas. El enjambre interminable finalmente estaba siendo superado en maniobras su hambre sin sentido, contrarrestada por las brutales tácticas adaptativas nacidas en la Tierra. Incluso, los humanos recibieron a regañadientes, su merecido su presencia en las líneas del frente, un testimonio de su aterradora efectividad, pero el costo fue asombroso. Los escuadrones que Kieran se había entrenado fueron diezmados. Los valquirios, cuya elegancia sacrificaron por una eficiencia letal, eran una sombra de sus antiguos números. Los Urani, una vez bulliciosos y más grandes que la vida, se movían con un estoicismo sombrío e inquietante. Jackson lo llamó de regreso a la tierra. Parecía incorrecto descansar cuando otros luchan, pero el rostro humano con cicatrices era ilegible la tierra una vez. El crisol era ahora un refugio.
Flotas de heridos llenaban la órbita, la Tierra salpicada de extensos centros médicos e instalaciones de rehabilitación. Los sobrevivientes vagaban por los asentamientos humanos alienígenas destrozados de maneras